Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Amén. Bendecidos. Wow, se ve bonito de acá, se ve Gloria a Dios. lleno el grupo aquí. Pues un feliz sábado para cada uno de ustedes. Esperemos que en esta mañana podamos aprender de la palabra de Dios y sobre todo más de nuestro Creador, porque por Él vivimos, por Él existimos. Y el tema que vamos a estudiar hoy es el espíritu de la Navidad. El otro día estábamos con mi esposa en la tienda y mirábamos cómo la gente salía con sus carros llenos de regalos, de cosas que tienen que ver con la Navidad, ¿no? Y era increíble, ¿no? Todos los carritos salían así llenos. Y realmente hay un espíritu, ¿verdad? La Navidad realmente es un espíritu, algo, se siente algo, ¿no? Y mi intención en esta mañana es compartir con ustedes el origen de la Navidad, de dónde viene la Navidad, qué dice la historia, qué dice la Biblia y qué dice el espíritu de profecía. Es importante que tengamos el cuadro completo, ¿no? Que no nos vayamos a un extremo ni al otro, sino veamos todo el cuadro. Y en una ocasión el Señor Jesús se dirigía a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria, entonces mandó a sus discípulos, sus apóstoles, para que fueran y prepararan el camino, porque el Señor quería dar como una campaña ahí en Samaria. Pero los samaritanos se dieron cuenta que Jesús se dirigía a Jerusalén, donde vivían los judíos, y dijeron, bueno, si Jesús va para allá, pues como que nos está haciendo a nosotros menos, entonces no queremos saber nada de Jesús. Entonces estos dos discípulos se enojaron y fueron con Jesús y le dijeron, viendo esto, eso está en Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjense la petición que le hacen a Jesús. O sea, Señor, te están despreciando, no quieren saber nada de ti, pues hay que destruirlos. Y saben, tristemente en la historia se ha presentado ese espíritu de que si no estás de acuerdo conmigo, si no piensas como yo, si no crees lo que yo creo, pues entonces eres mi enemigo. Y es un espíritu malo eso, ¿verdad? El Señor les dijo, entonces volviéndose Él, o sea Jesús, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, había un espíritu malo en ellos, no era el espíritu de Dios. En otra ocasión, Saulo de Tarso, que llegó a ser conocido como Pablo, él escribió en 2 Corintios 11:4, porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, el apóstol Pablo ya nos está diciendo que puede haber otro Jesús, que puede haber otro espíritu, que puede haber otro evangelio. En realidad, o sea, existe el verdadero Jesús, existe un verdadero espíritu, existe un verdadero evangelio, pero el diablo lo falsifica todo. El apóstol Juan nos hace un llamado y dice, primera carta de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y saben, yo les hago esa misma invitación. Usted no tiene que creerme a mí nada. Lo que usted tiene que hacer es apuntar lo que aparece aquí y usted investigarlo en su casa para ver si es verdad lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Así que tenemos que probar los espíritus. Y en la Navidad pues se mueve un espíritu. Así que hay que probar qué clase de espíritu es. Uno de los que más hace promoción a Navidad pues es Walt Disney.
¿verdad? Entonces desde un niño, desde que son muy pequeños, ya los empieza a introducir en la Navidad, porque estamos hablando de la Navidad. Pero obviamente Walt Disney no habla de Dios, no habla de Jesús. Entonces, ¿de quién va a hablar? Habla de Santo Claus, ¿no? De Papá Noel, de San Nicolás, tantos nombres que tiene. Entonces, en este tiempo se hace un desfile, ¿no? Allá donde está Disneylandia, donde está allá en Florida. Y es muy colorido, vamos a decir, es muy hermoso, porque es hermoso, no se va a negar eso, ¿verdad? Cuando hay luces, cuando hay todo ese carnaval, los carros decorados, toda la gente quiere ver ese desfile de Navidad. Así que la gente asiste allá. Y desde muy pequeños pues ya empiezan las caricaturas, ¿verdad? Los niños empiezan a mirar eso, para que la Navidad pues se vaya introduciendo en ellos. Y cada año sale una película y se va metiendo a la Navidad un nuevo personaje y así se va presentando, y hay tantos personajes que promueven la Navidad. Entonces los niños, es la manera como atraen la atención de los niños, a través de las caricaturas. Pero vayamos a la historia. La Biblia nos dice en Génesis 10:8, Cus era un descendiente de los hijos de Noé. Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Después del diluvio estamos hablando, ¿ok? Después del diluvio solamente quedaron 8 personas con Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, y ahí se empiezan a multiplicar. Pero el primer poderoso después del diluvio se llamaba Nimrod. Y Nimrod fue el que construyó la torre de Babel, donde después se construiría Babilonia. Así que ese es el famoso Nimrod. Y los jeroglíficos, lo que se han encontrado, pues presentan a Nimrod matando leones, cazando. Y es que en ese tiempo, realmente la Biblia lo menciona, había mucho león. Entonces la gente estaba desprotegida y los leones mataban a la gente. Entonces él hizo una ciudad donde le puso una muralla, ¿verdad? Y así protegía, él ofrecía protección a las personas. Entonces este Nimrod, pues poderoso cazador, dice la Biblia, se casa con una mujer llamada Semiramis, una mujer, se cree que era rubia, hermosa, y esa mujer llegó a ser conocida como la diosa Luna, la reina del cielo, madre de Dios. ¿Por qué madre de Dios? Porque el hijo que ella tuvo llegó a ser un dios, y ahorita vamos a hablar de ese hijo. Diana, Venus, Astarot, Ishtar, Afrodita, Astarte, y muchos nombres más, que dependiendo el lugar, el país, la cultura, pues le ponían un nombre, ¿no? Dice el versículo 9, hablando de Nimrod, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante significa cuando alguien se te para enfrente a desafiarte. O sea, este Nimrod estaba desafiando a Jehová, porque Dios, el plan de Dios era que no se juntaran en un solo lugar, que no hicieran ciudades, que se multiplicaran y llenaran la tierra. Pero Nimrod dijo, no, vamos a juntarnos, vamos a hacer una ciudad, porque estaba delante, estaba desafiando a Dios. Entonces era un cazador. Y la historia dice que ¿cómo se llama ese? Un jabalí mató a Nimrod. Y no sé si a usted le ha tocado ver un jabalí, pues son esos cerdos salvajes, son muy fuertes y son agresivos. Y en el tiempo de Nimrod no eran como los de ahora. En aquel tiempo eran enormes, gigantes. Y lo mata, según dice, su cuerpo cayó sobre un tronco. Y de ese tronco brotó y salió un pino. Que ese pino después llegó a ser conocido como el dios Tamuz, y que también, y la Biblia le da ese nombre, también se llamó Baal-Berit. Baal-Berit significa
Baal significa Señor, Berit significa pacto, el Señor del pacto. Entonces esta mujer dijo que cuando murió a su esposo Nimrod, su espíritu se fue al sol. Entonces ahí se introduce la adoración al sol, porque estaba representando el sol, el espíritu de Nimrod. Entonces, si el sol era Nimrod, pues hay que adorarlo, porque él era ahora una divinidad, era un dios. Entonces ella dijo que estando una vez en su recámara, entró Nimrod, entraron los rayos del sol y la embarazó. Y de ese embarazo que ella tuvo, pues nació un bebé, al cual llamaron Tamuz, y nació el 25 de diciembre. Ese niño se pasó a todas las culturas tienen un niño, ¿sabían eso? Y eso viene desde Babilonia. Entonces todas las culturas tienen un niño, que viene siendo Tamuz, y el 25 de diciembre, y esto es verdad, en el mundo astronómico sucede lo que se conoce como el equinoccio y el solsticio. ¿Saben lo que es el equinoccio y el solsticio? Lo que quiere decir equinoccio es simplemente que, por ejemplo, en marzo y en septiembre, la parte oscura, que es la noche, tiene el mismo tiempo que la parte clara. Por eso eso se conoce como equinoccio. El solsticio es cuando el sol está más lejos, en el caso de diciembre, y está más cerca en el caso de junio. En el caso de diciembre, el 21 es cuando el sol está lo más alejado de la tierra. Y luego pasa quieto ahí el 22, el 23 y el 24. Y el 25 empieza a regresar. Entonces los paganos decían que el sol estaba naciendo. El 25 estaba naciendo porque estaba regresando. Y fíjense qué interesante, yo veo que a través de los astros era como una profecía de nuestro Señor Jesús, de cómo iba a estar 3 días en la tumba y después iba a resucitar. Pero ellos lo aplicaban a sus dioses, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, se conoce también el 25 como el día de Yul. Yul en caldeo significa niño o bebé. Y obviamente está haciendo mención a Tamuz, ¿verdad? También se conoce como la Saturnalia, y dependiendo el país. Así que el 25 de diciembre, noten, estamos hablando de 2000 años antes de que Jesús naciera, ya se celebraba el 25 de diciembre. Y así también la madre, Semiramis, con su hijo, está en todas las culturas. Entonces, ese pino, que llegó a ser conocido como Tamuz o Balberí, pues lo empezaron a adorar. Este libro, no sé si saben de este libro, Las dos Babilonias, pero dice ahí, Balberet es el padre de la temporada de Yul y el árbol de Yul, o sea, Christmas. El árbol de la Navidad, ahora tan común entre nosotros, era igual común en la Roma pagana y el Egipto pagano. Simbolizaba encubiertamente al Dios recién nacido como Balberit, Señor del pacto. Y ese árbol pues creció y se convirtió en un árbol frondoso, al cual adoraban, y los que adoraban pues le traían presentes a su Dios, porque a todo Dios se le lleva regalos, se le lleva presentes. Entonces a ese árbol, por ejemplo, se dice que cuando tenían una guerra y mataban a sus enemigos, pues les cortaban la cabeza, y la cabeza iban y se la colgaban al árbol como ofrenda, ¿no? De ahí vienen las esferas. Y le colgaban otros ornamentos redondos, ¿por qué tenía que ser redondo? Porque el árbol estaba representando al sol. Entonces, si tú querías tener a tu Dios en tu casa, pues te llevabas un pino a tu casa. Y lo ponías dentro de tu casa y ya tenías al Dios Tamuz ahí adentro. Fíjense, eso viene desde 2000 años antes de Jesús. ¿Ustedes conocen la historia de Gedeón? ¿O la han leído o la han escuchado? Gedeón y los 300 hombres. Pues fíjense lo que dice la Biblia. Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse,
yendo tras los Baales y escogieron por Dios ¿a quién? Al Dios Pino, a Tamuz. Ya el pueblo de Dios estaba cayendo en la trampa que desde Babilonia se estaba levantando. Fíjense, ya lo menciona acá. Entonces hay muchas esculturas. Se acabó la pila. Hay muchas esculturas que podemos ver de estos dos personajes, que es Semiramis con su hijo, ¿verdad? Entonces quería poner en la siguiente imagen donde el pueblo de Dios también le llora a este personaje. Qué interesante, ¿no? Cómo la Biblia es tan clara